Ok, como les decía, a lo que vamos a entrar ahora, vamos a hablar un poco sobre criterios de optimalidad, ¿sí? Y vamos a entrar a los casos de optimización sin restricciones, eh, para el caso de funciones diferenciables, ¿sí? En el fondo lo que vamos a hacer es rescatar estos resultados que son los típicos de cálculo, ¿sí? En el fondo derivada igual a cero, ¿sí? Y segunda derivada mayor o igual a cero, por ejemplo, para encontrar un mínimo local o cosas de ese estilo. ¿Sí? Vamos a ver la versión, digamos, multidimensional de eso. Y ya después vamos a meternos en el caso de la optimización con restricciones, donde vamos a ver principalmente el teorema de KKT, que nos da unas ciertas condiciones de optimalidad, que otras veces se les llaman las condiciones de calificación, y vamos a ver que va a ir estrechamente relacionado al teorema de holgura complementaria, que aparecía en el caso de los problemas de programación lineal, ¿sí? Entonces, primera cosa, no voy a dar la definición en sí de lo que es un mínimo local o un mínimo global, ¿sí? O un máximo local o máximo global, simplemente por el hecho que debería ser un concepto ya conocido, ¿sí? Pero, y que tampoco es tan complejo. O sea, un punto va a ser un mínimo local, un punto X va a definir un mínimo local de una función f, si es que en una bola alrededor de ese punto, la función es siempre mayor o igual a la función en el punto X barra que estoy tomando como mínimo local, ¿sí? Y global va a ser si es que la función es en todas partes más grande o igual que en ese punto, ¿sí? No tiene ninguna, ninguna complicación extra, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es que en el caso de las funciones convexas, que era lo que estábamos tratando, eh, pasa algo súper interesante con la existencia de los mínimos, eh, o sea, con los mínimos locales en general, ¿sí? Entonces, vamos a partir con ese teorema, que nos dice que si f definida sobre un convexo S a valores reales es una función convexa con S un convexo cualquiera no vacío, y vamos a tomar un punto X barra en S, un óptimo local de F. Entonces, se verifica lo siguiente. Tenemos por una parte que si F, perdón, tenemos que entonces X barra es un mínimo local, perdón, un mínimo global. Perdón, aquí cuando dije un óptimo local, quería decir un mínimo local, ¿sí? Un mínimo local de F. Entonces, vamos a tener que X automáticamente se convierte en un mínimo global. Y por otra parte, si además F es estrictamente convexa, X barra es el único mínimo global. ¿Sí? De cierta forma, esto nos está entregando, eh, incluso en el caso de la convexidad estricta, nos está entregando, digamos, la unicidad del mínimo. A ver, tratemos de visualizar esto de alguna forma, ¿sí? Primero, si es un mínimo local, eso significa que, a ver, ¿cómo se vería un mínimo local? Si yo podría tener una función así y algo así, ¿sí? Resulta que estos dos puntos de acá
me definen mínimos locales, ¿sí? Que son esas partes donde estoy así. Pero el problema que tengo con esta función es que no es convexa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con una función convexa? Fíjense que si la función es convexa, necesariamente, cuando tenga un mínimo, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este punto, eh, que ese es mínimo local, ¿sí? Me voy a fijar solamente que alrededor de ese punto la función sea más grande que en ese punto de ahí, ¿sí? Necesariamente en el resto del dominio la función tiene que ser más grande también, ¿sí? Porque si no, tendría que pasar algo como esto, ¿sí? Necesariamente, ¿sí? Porque en el fondo la convexidad nos va a empujar a que esto de acá no puede pasar con una función convexa, ¿sí? Así que necesariamente el mínimo que era local se vuelve automáticamente global. Ahora, si la convexidad es estricta, como en este caso, claro, aquí se puede ver más o menos fácil, digamos en este ejemplo, que es el único, pero si la función no es estrictamente convexa, a ver cómo podría ser una función así. Podría yo tirar una función que esté definida por parte y que acá sea una recta, después aquí sea una recta horizontal, y después acá una recta horizontal, una recta subiendo hacia allá, ¿sí? Esto me estaría definiendo una función que es convexa, ¿sí? Pero no es estrictamente convexa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser estrictamente convexa significa que cada vez que yo tomo un par de puntos, digamos, en el gráfico, la recta que los une tiene que quedar estrictamente sobre el gráfico de la función, ¿sí? Y en esto acá no pasa porque esta recta horizontal hace que si yo tomo este punto de acá y este de aquí, la recta que los une es igual a la función en todos esos puntos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se ve por una parte eso y por otra parte que en realidad el mínimo se alcanza en todo ese intervalo, ¿sí? Así que vamos a ver cómo entonces la convexidad estricta, cómo va a reflejar en que ese que era mínimo local, en realidad se convierte en el único mínimo global de la función. Entonces, supongamos que X define un mínimo local de F. Luego, vamos a notar lo que significa eso ahora, así que igual va a estar incluido acá. F de X es mayor o igual a F de X barra para todo X en S, que verifique que la norma de X menos la norma de X menos X barra sea menor o igual a epsilon para algún epsilon. ¿Sí? O sea, eso significa ser un mínimo local, ¿sí? Estoy diciendo que si yo tomo una bolita alrededor del punto X barra, ¿sí? Suficientemente chica, resulta que la función evaluada en todos esos puntos va a ser siempre mayor o igual a la evaluación en X bar, ¿sí? Y estoy poniendo que son los X en S porque necesito que están en el dominio de la función, ¿sí? Entonces, supongamos que X barra no es mínimo global. ¿Esto qué significa? Significa que va a existir algún punto, ¿sí? Llamémosle Y, en S, que verifica que la evaluación de f en Y va a ser estrictamente menor a f de x bar, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer ahora, voy a ocupar la convexidad, ¿sí? Porque en el fondo lo que tendría que estar pasando para que esto ocurra, tendría que ser algo como lo que está acá, ¿sí? Acá esto es un mínimo local, x barra, acá encontré un Y que hace que la función valga menos, y voy a ver
que necesariamente tiene que darse algo de este estilo, ¿sí? Tiene que haber eh, una curva de ese estilo así. ¿Sí? Entonces, y para eso vamos a ocupar combinaciones convexas, ¿sí? Entonces sea lambda cualquiera entre 0 y 1, entonces como f es convexa, lo que vamos a tener es que si yo evalúo f en la combinación convexa de x barra e y, usando ese lambda, por convexidad, yo sé que esto va a tener que ser menor o igual a lambda por f de x barra más 1 menos lambda por f de y. ¿Sí? Ahora, yo sé acá que esto, eh, como f de y es menor a f de x barra y 1 menos lambda un número positivo, yo puedo tirar esa desigualdad acá. Esto va a ser menor que lambda por f de x barra más 1 menos lambda por f de x barra también. Y esto es simplemente f de x barra. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es que si la función en y es menor, la convexidad me dice que en todos los puntos que están, digamos, estrictamente entre x barra e y, ¿sí? En toda esa línea, ¿sí? En el interior de esa línea, y la función tiene que tomar valores estrictamente menores. ¿Sí? Ahora, notemos que lambda x barra más 1 menos lambda por y en norma menos, y esto menos x barra, es igual a 1 menos lambda por la norma de y menos x. ¿Sí? Lo cual es menor o igual a epsilon para lambda suficientemente cercano a 1. ¿Sí? Veamos esto gráficamente. Lo que estoy diciendo es que yo tengo por acá en alguna parte mi punto x barra, y yo había dicho que, bueno, hay una bolita alrededor de él, de manera que todos los puntos, en todos esos puntos que están ahí, esto de acá, las evaluaciones sobre esos puntos hacen que la función sea mayor o igual, ¿sí? Todos los x que están ahí en esa bolita, ¿sí? Lo que está acá arriba. Y yo tomé un y que está por alguna parte afuera, ¿sí? ¿Y por qué sé que está fuera de esa bola? Yo sé que está fuera porque yo dije que ahí la función era más chica que x bar, ¿sí? Entonces se cumplía, no, se cumplía justamente lo contrario de esa desigualdad, así que tenía que ser un punto que está fuera. Y lo que hice, en el fondo, fue evaluar en todos los puntos que están aquí entre medio, ¿sí? Pero resulta que a medida que yo voy acercando lambda a 1, fíjense que a medida que voy haciendo lambda cercano a 1, esta expresión, esta de acá donde estoy evaluando, se va haciendo cada vez más cercana a x barra, ¿sí? En el fondo, a medida que voy acercando lambda a 1, me voy moviendo hacia allá, hacia el x barra, por esta línea. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar un lambda suficientemente cercano a 1 y siempre voy a quedar dentro de esta bola, ¿sí? Siempre voy a encontrar un lambda suficientemente cercano a 1, de manera que voy a quedar acá adentro, independiente de lo que sea epsilon, ¿sí? Entonces, considerando eso, es una contradicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo encontré un punto
¿sí? Para un lambda suficientemente cercano a 1, lo que hice fue encontrar un punto que está dentro de esta bola, ¿sí? Y que hace que la evaluación en ese punto es estrictamente menor que f de x barra. Y yo dije acá arriba que eso no era así, porque era un mínimo global. Perdón, era un mínimo local, ¿sí? Entonces, con eso se demuestra la primera parte, ¿sí? Ahí demostramos que en realidad el supuesto que hicimos de que no era mínimo global era falso, ¿sí? Por lo tanto, x barra es mínimo global. ¿Sí? Y es lo que uno esperaría pensando en lo que es una función convexa. Si una función convexa que tiene una curvatura de ese estilo, entonces si uno la mira, uno piensa, bueno, si se alcanza el mínimo en alguna parte, eh, tiene que ser global. O sea, no puede haber otra parte donde la función sea más chica, ¿sí? Porque si no tendría que romper la convexidad necesariamente, ¿sí? Porque acá la función tiene que subir y para llegar acá abajo tiene que ir bajando en algún otro momento. Entonces tiene que darse una vuelta de ese tipo, ¿sí? Digamos una vuelta cóncava en alguna parte. Ahora, además, si f es estrictamente convexa, ¿qué es lo que podemos agregar? Ya sabemos que el mínimo, el mínimo local que teníamos es un mínimo global, ¿sí? Porque una función estrictamente convexa es convexa también. Ahora, supongamos que hay otro punto que también es un mínimo global, ¿sí? O sea, que tengo dos puntos distintos donde la función vale lo mismo, vale el mínimo. Entonces, supongamos que existe un I barra en S, tal que f de x barra es igual a f de y barra. O sea, también es un óptimo, también es un mínimo global de la función. Entonces vemos que x barra más y barra medios pertenece a S, eso es por convexidad del conjunto S, ¿sí? Lo que estoy haciendo es tomar un medio por X más un medio por Y, eso es tomar una combinación convexa de los dos. Y además, f de x barra más y barra medios es estrictamente menor, ¿sí? Eh, sí, estrictamente menor que... bueno, estoy asumiendo que y barra es distinto de x, ¿sí? Que si no, no tiene sentido. ¿Sí? Voy a concluir que son iguales, ¿sí? Entonces, esto me dice, esto es un medio por f de x barra más un medio de f de y barra. Y como f de x barra y f de y barra son iguales, esto tiene que ser igual a f de x barra. O sea que ese punto de ahí también es un óptimo, ¿sí? Pero, eh, o sea, perdón, no es también un óptimo. Ese punto de ahí, fíjense lo que pasa. Lo que estoy diciendo es que en el punto medio, que está entre x barra y y barra, en esta expresión de ahí, digamos el promedio de los dos, la función toma un valor menor que el óptimo, ¿sí? Es decir, existe, eh, ¿cómo lo digo? Existe un z en S, tal que f de z es menor estricto que f de x barra. Es decir, x barra no es óptimo, no es mínimo global. Lo que es una contradicción de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el supuesto que falló? Fue simplemente que dijimos que y era distinto de x barra. Por lo tanto, x barra es el único mínimo global.
Profe, Sí, la desigualdad f de x barra más y barra partido en 2 es menor o igual a un medio de f de x barra más f de y barra. Eso se debe porque la función es convexa, ¿cierto? el Tiene menor igual relación. sí, pero el menor ¿Sí? estricto es porque es estrictamente convexa. Es porque es estrictamente convexa. Sí, Ok. sí. Pero Es eso, cuando te... si no fuera convexa, no se podría tener esa desigualdad. No, no, eso lo tendría que tener solo para funciones convexas. Ya, Sí, gracias. Gracias, de profe. nada, de nada. Ok, entonces eh, tenemos eso, o sea, las funciones convexas, por eso, bueno, en realidad esa es una de las razones que yo le explicaba que gran, o la mayoría, o lo que busquen en literatura en realidad sobre optimización en sí, siempre se va a tratar con problemas de minimización, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre estudiar funciones convexas y funciones cóncavas, se prefiere el estudio de las funciones convexas, porque, bueno, para definir una función convexa uno lo hace en un conjunto convexo, para poder tomar combinaciones convexas dentro de ese conjunto convexo, ¿sí? Pero si lo piensan, las funciones cóncavas también se trabajan sobre conjuntos convexos, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido tomar una combinación convexa, ¿sí? Porque así se define también la concavidad, ¿sí? Entonces, como para trabajar la convexidad de funciones, o sea, se condice, digamos, la convexidad de funciones con la convexidad de conjuntos, ¿sí? Y las funciones convexas se comportan bien para problemas de minimización, por lo que estamos viendo acá, ¿sí? O sea que si encontré un mínimo local de una función convexa, automáticamente sé que es global, ¿sí? Es por eso que toda la teoría de optimización se desarrolla pensando en problemas de minimización, ¿sí? Es cierto que en las aplicaciones muchas veces los problemas que aparecen son de maximización, pero bueno, lo convierto en uno de minimización y tenemos todo esto que está adaptado para minimización por este motivo, ¿sí? Porque para minimización hay resultados buenos en ese sentido, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la contraparte de esto para un problema de maximización? Yo tendría que si tengo una función cóncava que alcanza un máximo local, entonces yo sé automáticamente que va a ser un máximo global, ¿sí? Y si la función es estrictamente cóncava, ese máximo global va a ser único, ¿sí? Esa es la contraparte, digamos, eh, para la concavidad y el problema de maximización, ¿sí? Ok, a ver qué hora es, son las 11, ya, buena hora. Eh, Avanzamos media hora en esto, oye, en verdad se fue media hora en esto, ya. Eh, Vamos a seguir en 10 minutos más, ¿sí? A las 11:10 continuamos. Vamos a pasar ahora a el tema de la optimización sin restricciones. Entonces, lo que vamos a suponer en esta parte va a ser que la función f es una o dos veces diferenciable, ¿sí? Esas van a ser las condiciones que vamos a necesitar para los resultados que vamos a ver en lo que sigue, ¿sí? Entonces, consideraremos problemas del estilo P, que va a ser un problema, vamos a trabajar siempre con esto, minimizar una función f sujeto a que x está en Rn, ¿sí? Donde f va a ser una función que está definida de Rn a R. Sí, en principio vamos a pedir eso. Y como decía, dependiendo del caso, no, directamente, supondremos que f es
de clase C2, ¿sí? En Rn. O sea, es una función que sus segundas derivadas existen y son continuas, ¿sí? Digamos, la matriz hessiana de la función es continua. Entonces, a ver, pensemos en el caso, digamos, más clásico, ¿sí? Resulta que si nosotros pensamos en R, en una función de RR, ¿sí? Y yo la quiero minimizar sobre todos los reales, lo que uno hace es primero preguntarse, ok, si mi función está o sea, si estoy en un máximo o en un mínimo local de esa función, una de las primeras cosas que tenemos es que si la función es derivable, entonces la derivada en ese punto tiene que ser cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que cuando llego a un máximo, a un mínimo global y la función es diferenciable, digamos, la recta tangente en ese punto a la función tiene que ser horizontal sí o sí. ¿Sí? Si tiene alguna pequeña inclinación, significa que en ese sentido, en esa dirección, la función está creciendo, así que necesito estar completamente horizontal. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, ¿y eso cómo lo podemos interpretar? Finalmente esa recta tangente es el Taylor de primer orden, es la mejor aproximación lineal que yo puedo hacer de la función, ¿sí? Entonces, si yo la miro muy de cerca, el gráfico de mi función se va a parecer mucho a esa recta, ¿sí? Y eso va a hacer que necesariamente estoy en un óptimo, ya sea un máximo local o un mínimo local. ¿Sí? Ahora, si tengo que, además la función, su segunda derivada es continua también, ¿sí? Está definida y es continua, lo que voy a tener es que, como había mencionado cuando estábamos viendo las cosas de convexidad, el Taylor de segundo orden en el fondo es la mejor aproximación que yo puedo hacer de manera cuadrática. Es la parábola que mejor me aproxima a la función. Y eso significa que la curvatura localmente de la función, ¿sí? Si yo la miro muy de cerca, se parece mucho a la parábola, ¿sí? Entonces, si esta parábola tiene orientación positiva, ¿sí? Que eso significaría que la segunda derivada es mayor o igual a cero, ¿sí? Digamos mayor o igual a cero, ¿sí? Entonces localmente la función tiene que ser como convexa, ¿sí? Porque se parecen mucho las dos, ¿sí? Entonces, eso nos está diciendo que, bueno, ese punto crítico que yo tenía, en ese caso, que yo sé que digamos, la recta tangente es horizontal y la función tiene una curvatura parecida a una parábola con orientación positiva, entonces ese tiene que ser un mínimo local, ¿sí? Entonces, eh, vamos a tener los siguientes resultados, ¿sí? Y que los digamos, voy a dar una noción geométrica de la demostración, no voy a entrar en la demostración en sí, para no perder mucho tiempo. Entonces, vamos a tener lo siguiente, sea X barra en Rn perdón, un mínimo local de f. ¿Sí? No estoy pensando en el problema global, ¿sí? No estoy pensando en encontrar el mínimo global, ¿sí? Voy a pensar en un mínimo local, ¿sí? Entonces voy a suponer que X barra es un mínimo local de f. Entonces, se tiene lo siguiente. Recuerden que estamos suponiendo que f es de clase C2. Entonces voy a tener por una parte que el gradiente de f en X barra es igual a 0. Y por otra parte que la matriz hessiana de f en X barra es semidefinida positiva. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos entender esto? Un pequeño sketch of proof.
de esto. Y a ver, resulta que si yo puedo decir dos cosas. F de X es aproximadamente F de X barra más el gradiente de F en X barra en producto punto, o esto traspuesto, por X menos X barra. ¿Sí? Entonces, esto por una parte, en el fondo estoy diciendo, bueno, esta es mi mejor aproximación, ¿sí? Es mi mejor aproximación lineal que puedo hacer de la función, ¿sí? Entonces, resulta que si este gradiente fuese distinto de cero, ¿sí? Lo que va a pasar es que si yo me muevo en el X, ¿sí? Este valor necesariamente va a cambiar. Entonces me voy a alejar del valor f de x barra, ¿sí? Porque le voy a estar sumando o restando algo, ¿sí? En cambio, la única forma de que yo pueda lograr que, independiente de la dirección en la que me mueva, aunque sea un poquito, pero independiente de la dirección en la que me mueva, para que esto no cambie, sería poniendo este gradiente igual a cero, ¿sí? Otra forma de interpretar esto es que si yo tengo mi función que va de Rn a R y la grafico, en el fondo voy a tener, bueno, aquí voy a anotar esto así. Esto implica, en el fondo, con esta idea de la aproximación lineal de primer orden, que el gradiente de f en x barra tiene que ser cero, ¿sí? Otra forma de verlo. El gráfico de f está en Rn cruz R, ¿sí? Ahora, para una función que está definida así, en el fondo yo miro su gráfico en este espacio con una dimensión más, el vector normal al gráfico en un punto x barra viene dado por el vector gradiente de f en x barra menos 1, ¿sí? Eso es un hecho general, ¿sí? Es súper fácil de verificar, sobre todo para funciones de R en R y de R2 en R, ¿sí? Que esas las pueden graficar, porque finalmente los gráficos quedan en R2 y en R3, ¿sí? Pero finalmente, cuando yo tomo un punto, lo que tengo que hacer, un punto de este gráfico, lo que tengo que hacer es pararme en ese punto y buscar, en el caso de una función de R a R, buscar la recta tangente en ese punto, ¿sí? O en el caso de una función de R2 a R, buscar el plano tangente, ¿sí? Y eso siempre va a venir dado por este vector de acá, ¿sí? Entonces, pensemos en el caso de R3, ¿sí? Tengo una función que está definida de R2 a R, ¿sí? Así que el gráfico me queda en R3. Resulta que si yo hago esto, si es el gradiente de f fuese un vector distinto de cero, eso va a hacer que mi plano, como este es el vector normal, el plano que voy a formar me va a quedar inclinado en alguna dirección, ¿sí? La única forma de que este plano me quede completamente horizontal es que el vector normal está en la dirección que añadí, la dirección z en este caso, ¿sí? Y eso equivale a que este vector normal sea puros ceros con un menos 1 abajo, ¿sí? Entonces, para obtener un, en este caso lo que llamamos un hiperplano tangente, porque estoy en varias dimensiones, ¿sí? Y esto lo voy a poner horizontal, ¿sí? Que en este caso, como estoy hablando de algo que va de Rn a R, lo que quiero es armarme un hiperplano que sea paralelo a Rn, ¿sí? Porque estoy en una dimensión más, entonces puedo hablar de que son paralelos, ¿sí? Para obtener un hiperplano tangente que sea horizontal en ese sentido, necesitamos que el gradiente de f en x barra sea cero, ¿sí?
Así que por eso pasa eso en un mínimo local, ¿sí? De hecho, también pasa en un máximo local, ¿sí? Pero como estamos hablando de un mínimo local, vamos a tener esto y lo siguiente, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la noción gráfica de esto? En el fondo estamos generalizando de una forma bien, digamos, bien natural el concepto de f' igual 0, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Que tiene que ver con buscar una recta tangente. Si ya estoy en una dimensión más, de buscar un plano tangente, y ya en dimensiones más grandes, lo que llamamos un hiperplano tangente en general, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Veamos la parte B, ¿sí? HDF semidefinida positiva. Esto vamos a hacer más o menos lo mismo. F de X, si hago el Taylor de segundo orden, esto se ve más o menos así. Más gradiente de F en X barra. ¿Sí? Tenemos eso, más un medio de X menos X barra traspuesto por la matriz hessiana de F en X barra por X menos X barra. ¿Sí? Se parece a eso la función, ¿sí? Ahora, esto de acá es igual a F de X barra más un medio de X menos X barra traspuesto por la hessiana por X menos X barra, ¿sí? Fíjense que ahí eliminé el término lineal que hay acá, porque yo sé de la parte anterior que este gradiente es 0, ¿sí? Así que lo puedo eliminar. Y me queda esto acá. Pero resulta que esto de aquí, esta expresión, es siempre mayor o igual a 0, ¿sí? Así que lo que estoy diciendo es que localmente alrededor de X, perdón, alrededor de X barra, la función se parece mucho a una parábola que es positiva, ¿sí? Esto de acá nos va a dar términos cuadráticos. Se va a parecer a una parábola, de cierta forma, una parábola en varias dimensiones. Entonces, localmente la función es convexa. F es convexa localmente. Y eso implica que, perdón, al revés, era al revés. Yo estoy en un mínimo local. ¿Sí? Entonces, para que eso sea un mínimo local, la función tiene que venir bajando y después subir en ese punto, ¿sí? Así que localmente se tiene que parecer a una parábola con curvatura positiva, ¿sí? Entonces, como F debe verse localmente convexa, digamos, HF en X barra debe ser semidefinida positiva. ¿Sí? Porque si no pasan cosas raras como lo que dibujé en la clase anterior, ¿sí? Donde suponía, bueno, si esta cuestión es como convexa acá y pongo una parábola con orientación para el otro lado, como que no calza, ¿sí? No calza, no es una buena aproximación, ¿sí? Así que tiene que ser al revés, ¿sí? Eso es la noción geométrica que aparece acá, ¿sí? Si quieren ver la demostración de esto, está en el apunte de Amaya, pero encuentro que es innecesario. Yo creo que es interesante, más que cualquier otra cosa, tener la noción geométrica de por qué pasa esto, ¿sí? Y entender cómo esto en realidad lo único que está haciendo es generalizar un teorema de optimización de funciones reales que ya tienen que haber visto en cursos anteriores, ¿sí? Ahora, fíjense que esto, en realidad este teorema lo que nos da son
condiciones necesarias de optimalidad. ¿En qué sentido? Que para que algo sea un mínimo local, yo necesito estas dos cosas. ¿Sí? Para un mínimo local siempre se tiene que cumplir eso. ¿Sí? Pero en principio no tenemos que, si yo tengo estas dos cosas, se cumpla que el mínimo que estoy, o sea, que el punto que estoy tratando sea un mínimo local. En el fondo, que el punto crítico que estoy viendo, que cuando digo punto crítico me refiero a gradiente de f de x igual 0, ¿sí? Que cumpla, que en el fondo que sea un punto crítico y que la matriz hessiana en ese punto sea semidefinida positiva, eso no implica en principio que el punto x sea un mínimo local, ¿sí? Así que ojo con eso. Estas son solamente condiciones necesarias, ¿sí? A nosotros nos gustaría tener condiciones suficientes, ¿sí? Algo que nos permita decir, bueno, si chequeo esta lista de cosas de aquí, entonces estoy en un mínimo local, ¿sí? Pero por suerte, al menos en el caso de las funciones convexas, tenemos un resultado un poquito más fuerte. Y eso nace principalmente de, de las propiedades que tienen las funciones convexas en el sentido de que convierten los mínimos, o como dije antes, que se comportan bien con los mínimos, ¿sí? Entonces, si f es convexa, entonces se verifica lo siguiente. X barra es mínimo global de f, o no lo voy a poner de f, x es mínimo global, sí, solo sí, el gradiente de f en x barra es igual a 0. ¿Sí? Aquí ni siquiera necesito la segunda derivada, ¿sí? Me basta con esto y con eso ya sé que estoy sí o sí en un mínimo global del problema, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos entender esto? ¿Por qué no chequeamos que el hessiano sea semidefinido positivo? ¿Por qué ni siquiera nos preocupamos de eso? Porque bueno, si esta función fuese dos veces diferenciable, ¿sí? Porque esta podría ser solamente una vez diferenciable, pero si lo fuera dos veces, como es convexa, yo automáticamente sé que va a ser semidefinida positiva. Entonces no tengo nada que chequear ahí, ¿sí? Pero resulta que cuando yo estoy en una función convexa, si lo pienso en una función de RR, en el fondo yo vengo con pendiente negativa, llego a un punto donde la función tiene pendiente cero y después la pendiente empieza a crecer, ¿sí? Esta es especie de monotonía, digamos, de la pendiente. Y eso aparecía también para el gradiente. Entonces, ese punto donde llegué y quedé con, digamos, con un plano tangente horizontal, necesariamente tiene que ser el mínimo, ¿sí? Al menos un mínimo local. Pero las funciones convexas convierten los mínimos locales en globales. Así que eso nos lleva al resultado finalmente, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Entonces, no voy a detallar más sobre esto. Vamos a dejarlo ahí, pero es importante que lo sepan. Más que nada porque ya hago una caracterización fuerte, ¿sí? O sea, ya estamos diciendo, si tengo un problema de minimización sin restricciones, yo ya estoy dando cómo resolver el problema, ¿sí? Lo único que tengo que buscar es donde el gradiente de la función se hace cero, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de resultados cuando estamos trabajando en problemas con restricciones? A ver, supongamos que estoy de nuevo de RR y tengo una función derivable y le quiero encontrar, digamos, su mínimo en el intervalo 0,1, ¿sí? Por decir algo. Lo que nos dicen los resultados de cursos previos es que el mínimo de esta función se tiene que encontrar o bien donde la derivada de la función es 0 o en los extremos del intervalo, ¿sí? Si ahora yo eso lo pienso en un problema en R2, ¿sí? Voy a minimizar una función, ¿sí? Diferenciable en el círculo unitario. El equivalente a ese resultado es que el óptimo de mi función se va a encontrar donde el gradiente sea 0,
¿sí? Y se cumpla lo de la semidefinido positivo y todo eso, o en el borde del conjunto, ¿sí? Y ahí ya no es tan fácil como antes, ¿sí? Ya no es tan fácil evaluar la función en el extremo del conjunto, ¿sí? Porque en el caso de una función real era evaluar en 2 puntos los extremos del intervalo, pero ahora si estoy en un disco, ¿sí? Tendría que evaluar en todos los puntos que están en la orilla, ¿sí? Y si ya después mi conjunto ya es cualquier cosa rara, es un poco más complicado, ¿sí? Porque tendría que conocer la descripción de todos los puntos del borde y poder evaluar fácilmente la función, ¿sí? Se vuelve más complicado, ¿sí? Entonces, por eso aquí la convexidad juega un rol importante, porque hace bastante más simple el estudio del problema de minimización en ese caso. Ahora, lo que sí, fíjense que el resultado anterior acá, el que dijimos que si era un mínimo local, entonces el gradiente era 0 y la matriz hessiana era semidefinida positiva, ¿sí? Eso quiere decir, en términos de funciones reales, que la derivada es 0 y que la segunda derivada es mayor o igual a 0, ¿sí? Pero en ese caso también hay un pequeño resultado que ayuda, porque resulta que en funciones de RR lo que se tenía es que si la derivada era 0 y la segunda derivada es estrictamente positiva, entonces ahí yo tengo certeza de que estoy trabajando, estoy parado exactamente en un mínimo de la función, ¿sí? Y ese resultado se refleja acá nuevamente, ¿sí? Y este va a ser como el más importante, ¿sí? Entonces son condiciones necesarias y suficientes. De optimalidad, ¿sí? Y vamos a compararlo después con el anterior, ¿sí? Para que vean que una ligera diferencia, que hay que tener ojo con eso. Eh, perdón. Estamos siempre trabajando con una f que es 2 veces diferenciable, ¿sí? Cada vez que escribe el hessiano estamos asumiendo que es de clase C2, ¿sí? Entonces, perdón, condiciones suficientes. Eran solamente condiciones suficientes. Ahí vamos a ver por qué no puedo convertirla en condiciones necesarias, ¿sí? Y tiene que ver con lo que está arriba. Eso es lo que quería decir. Condiciones suficientes de optimalidad. Entonces, sea f como antes, como al comienzo le voy a poner, ¿sí? O sea, una función que está definida sobre Rn y que es 2 veces diferencial, con derivadas continuas. Entonces, si x barra en Rn es tal que el gradiente de f en x barra es 0 y la matriz hessiana es definida positiva, entonces vamos a borrar ese, entonces le voy a poner solamente sí. Entonces lo que se va a tener es que x barra es un mínimo local estricto de f, ¿sí? ¿A qué me refiero con mínimo local estricto? A que en realidad, claro, cuando hablábamos de mínimo local, lo que yo decía es que f de x barra es menor o igual a f de x alrededor del punto x barra, ¿sí? Que sea mínimo local estricto es que esa desigualdad es estricta, ¿sí? O sea, f de x barra es estrictamente menor, ¿sí?
Y eso nace simplemente de que esta función, la matriz hessiana, es definida positiva en ese punto. O sea, estoy hablando de una parábola, realmente una parábola, ¿sí? En el fondo que el coeficiente que acompaña el término cuadrático es estrictamente positivo, ¿sí? Y en ese caso podemos concluir directamente que X es un mínimo local estricto, ¿sí? El problema es que hay casos en que si yo estoy en un mínimo local estricto, ¿sí? Puede pasar que el gradiente de la función sea cero y de todas formas la matriz hessiana es semi-definida positiva, ¿sí? Entonces hay que tener ojo ahí. Eso puede pasar. Pero en el sentido contrario, funciona bien, ¿sí? Ahora, si el gradiente es cero y la matriz es semi-definida positiva, de todas formas yo no puedo asegurar que X barra sea un mínimo local, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, podría ser que la matriz que me da la matriz hessiana sea la matriz nula, ¿sí? Y en ese caso, pasaba también en el caso de funciones reales, ¿sí? Que la derivada era cero y la segunda derivada también era cero, ¿sí? Y en ese caso estamos hablando, de hecho, de un punto de inflexión de la función, ¿sí? Entonces, eh, todas esas particularidades se repiten acá, así que tienen que tener ojo con el sentido en el que van estos teoremas y que son exactamente los mismos que los teoremas digamos, la, las condiciones de optimización que se dan en el curso de cálculo diferencial. ¿Sí? Termina siendo exactamente las mismas. Ok. Eh, ¿Alguna duda, alguna consulta con eso? Ok. Entonces, si no hay nada, voy a enunciar un poquito digamos, voy a dar como un avance de lo que vamos a ver el viernes. Y que ya entraríamos el tema, de hecho, esta partecita, lo de la optimización sin restricciones, pasó. Así que ya, eso es todo. Eso es todo lo que tienen que saber. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el caso que tenemos un problema de este estilo. ¿Sí? Tenemos funciones diferenciables y todo, pero tenemos restricciones. ¿Sí? Y esto tiene que ver un poco con lo que decía recién. El borde del conjunto nos puede dar problemas. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos hacer un estudio un poco más profundo de la función que estamos trabajando. Entonces voy a dejar una definición acá, la voy a comentar un poco y con eso vamos a terminar. Entonces voy a tomar f, una función que está definida sobre Rn a valores reales. Decimos que d en Rn es una dirección de descenso de f si, en X barra, perdón, si el producto punto del gradiente en el punto X barra por D es menor que cero. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar una dirección de descenso. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto de aquí, recuerden que en general, cuando yo multiplico el gradiente de una función por una dirección, lo que estoy haciendo es calcular la derivada direccional de la función f en la dirección d. ¿Sí? Y esto era equivalente a, en el fondo, quedarme con la restricción de la función definida solamente sobre la recta que define d. ¿Sí? Y eso me quedaría ahora como una función de RR. ¿Sí? Y decir que esto es menor que cero, me está diciendo que estoy en un punto donde la pendiente, digamos, en esa dirección, al mirar ese corte de la función, la pendiente es negativa.
O sea que si me muevo en esa dirección, la función va decreciendo, ¿sí? Por eso una dirección de descenso, ¿sí? Entonces vamos a ver que el estudio de las direcciones de descenso va a ser súper importante, porque cada vez que yo esté parado en un punto X, en un punto X barra, y tengo una dirección de descenso, y esa dirección además me permite moverme dentro de mi conjunto de restricciones, o sea, yo puedo estar adentro de mi conjunto de restricciones que está acá, estoy en este punto y tengo una dirección de descenso. Y si en esa dirección, si yo me muevo en esa dirección, sigo estando dentro del conjunto, significa que no estoy en el óptimo, ¿sí? Porque me puedo mover un poco en esa dirección y disminuir el valor de la función, ¿sí? Entonces vamos a llegar a a una, eh, a una condición de optimalidad que va a tener que ver con eso, con lo que vamos a llamar las direcciones admisibles de un conjunto de restricciones y las direcciones de descenso de una función, ¿sí? Y finalmente eso nos va a llevar al teorema de KKT, que nos explica cómo, o nos entrega una forma sencilla de encontrar, eh, encontrar los candidatos a óptimo de una función, ¿sí? Eso, hasta ahí lo vamos a dejar por hoy día. Como les decía, así como estuve avanzando ahora, yo creo que el día viernes voy a alcanzar a terminar, digamos, la materia de KKT que es necesaria para la tarea, ¿sí? Y de hecho vamos a ver cómo al aplicar el teorema de KKT a un problema de programación lineal, lo que se obtiene es un sistema de ecuaciones que ya habíamos visto, ¿sí? Que es el que aparece al aplicar el teorema de holgura complementaria, ¿sí? Ok. ¿Alguna consulta? No, nada. Ya, Muy bien. se me pasó súper rápido el tiempo hoy día. Ok. Bueno, lo dejamos hasta acá. Bueno, voy a subir esto ahora sí inmediatamente, porque de hecho hoy día en la mañana, cuando estaba revisando el material, me di cuenta que lo de la clase, lo de la última clase no lo había subido, ¿sí? Así que voy a subir ahora mismo esto que acabo de escribir acá. Y continuamos con esto el día viernes, ¿sí? Que estén bien, ahí nos estamos comunicando cualquier cosa. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, profe, hasta luego. Estén bien, chao. Tengan una buena semana.